Saludos, en este video vamos a ver instrucciones y consejos para el segundo examen parcial práctico. Vamos a ir por unidades y luego al final vamos a ver el examen. Así que comenzamos con la unidad 7 de números relativos y empezamos con lo que es el cambio porcentual, donde vamos a utilizar esta fórmula que es para determinar en cuánto por ciento ha reducido o ha aumentado un indicador o fenómeno en por lo menos dos puntos de referencia, donde tenemos dos valores, X y Y. Y va a ser ese primer punto de referencia o ese punto de referencia más antiguo o el que vino primero. Y X va a tomar el otro valor. Así que, por ejemplo, si tenemos aquí natalidad en Puerto Rico entre el 1940 y el 2000, donde tenemos 38.5 para el 40 y 17.4 para el 2000, lo que tiene que hacer es poner aquí en Y lo que vino primero, que en este caso es el 40, así que ponemos 38.5 aquí y acá abajo también. Y luego hacemos lo que es orden de operaciones, así que hacemos la recta primero, luego dividimos y entonces multiplicamos. O en otras palabras, para si fuese esto en el examen, pues aquí tienen la fórmula, aquí sustituimos los valores y luego hacemos esto paso a paso, lo mostramos de esta manera y al final redondeamos a dos decimales, que en este caso sería negativo 54.80. Así que para lo próximo, que sería las tasas, tenemos esta ecuación o esta fórmula que viene siendo evento X entre la población expuesta, disculpen, donde K viene siendo la constante. Dependiendo del tipo de evento, vamos a usar una constante de 1000 o una de 100.000. Para eso pueden hacer referencia al capítulo 7 que está dentro del módulo de unidad 7 en Blackboard dentro de Course Content. Así que vamos a ver este ejemplo con tasas donde la constante es igual a 1000. Tenemos aquí el evento X, que en este caso son los nacimientos, que fue 64.600 nacimientos. Ese va a ser nuestro numerador. Y aquí en nuestro denominador la población expuesta para el año 2000, que fue de 3.8 millones. Ese va a ser nuestro denominador. Entonces hacemos la división y multiplicamos por 1000. Y encontramos que esto nos va a dar 17, donde concluimos que en el año 2000 nacieron en Puerto Rico 17 niños por cada 1000 habitantes. ¿Por qué por cada 1000? Porque utilizamos una constante de 1000. Si fuese en el examen, pues harían algo como esto. Lo hacen paso a paso, dividen, les va a dar el punto 0.17 y luego lo multiplican por 1000. Y esto es lo que tendrían que presentar en el examen. Si la tasa fuese de 100.000, pues en este caso sería la tasa por muerte de muerte por cáncer, que se multiplica con una constante de 100.000. Así que tenemos aquí las muertes por cáncer, que son 1.400 o 4.300, perdonen. Y luego tenemos aquí la población expuesta, que es 3.8 millones. Pues hacemos la división y luego multiplicamos por 100.000 y encontramos que en el 2000 Puerto Rico murieron por cáncer 113 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una constante aquí de 100.000. Si fuese en el examen, pues lo hacen de esta manera y luego siguen haciendo los pasos hasta llegar aquí y entonces aquí concluimos 113. En ambos casos estamos concluyendo con números enteros. Aquí concluimos 17 y aquí también concluimos 113. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener 113.5 muertes por cáncer o no puedes tener, por ejemplo, en este caso 17.5 nacimientos, ¿verdad? Así que redondeamos. Entonces, de la unidad 7, eso es lo único que va a venir en el examen práctico. Así que ahora vamos a pasar a la unidad 8 de medidas de tendencia central y empezamos con las distribuciones, donde tenemos realmente dos tipos de distribuciones: la distribución normal, que también se conoce como la distribución simétrica, y la distribución no normal, donde tenemos dos, ¿verdad? La simétrica negativa y la simétrica positiva. Ambas que están acá en los extremos, la simétrica negativa y positiva, son distribuciones no normales, ¿verdad? Así que cuando tenemos una distribución normal, la media, la moda y la mediana van a ser iguales. ¿Por qué? Porque en el pico más alto, que es donde está la mayor concentración de casos, es donde va a estar la moda. Y también la mediana, porque la mediana es donde es la que te divide la distribución en dos partes iguales, donde vas a tener el 50% en ambos lados de los casos, como pueden ver aquí.
y entonces la mediana también va a estar en el medio. Si es una distribución no normal, podemos tener una distribución con una simetría positiva, que es cuando tenemos el vacío en el lado positivo o el sesgo en el lado positivo. Y entonces la moda va a estar aquí, que va a ser el número más bajito, y el número más alto va a ser la media, y el número que va a estar en el medio va a ser la mediana, ¿verdad? Que la mediana siempre vas a ver el 50% de los casos para un lado y el 50% de los casos en el otro lado. En este caso, cuando tenemos una simetría positiva, es porque tenemos una distribución donde la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda, donde la media viene siendo el número más alto y la moda el número más bajito. Así que si vemos un escenario donde vemos esto que está aquí, eso significa que tenemos una distribución que es asimétrica positivamente, ¿verdad? O tiene una simetría positiva. En cambio acá tenemos que la moda es el número más alto y la media es el número más bajo, ¿verdad? Y la mediana sigue estando en el medio porque es el que te va a dividir todo en dos partes iguales. Así que cuando tenemos un caso donde la moda es el número más alto y la mediana viene siendo el número más bajo, pues tenemos una simetría negativa, ¿verdad? Si lo queremos ver respecto a un examen, por ejemplo, esto viene siendo un examen difícil porque la mayoría de la gente está primero debajo de la media, que la media es la más alta, así que la mayoría de las personas están por debajo de esa media, están aquí. Así que como esta es la puntuación más baja y las puntuaciones más bajas están en este extremo, eso significa que esto es un examen que es difícil o donde los estudiantes no se desempeñaron de la mejor manera y muy pocos estudiantes se desempeñaron bien, así que fue un desempeño probablemente pobre, donde la dificultad del examen probablemente fue alta. Y aquí es básicamente lo opuesto, ¿verdad? Un examen donde fue fácil, la mayoría de la gente puntuó notas altas y todo el mundo, casi la mayoría de las personas están por encima de la media. Así que esto es un examen fácil, un examen donde hubo buen desempeño y un examen donde, pues, realmente no fue un examen complicado a diferencia de este que está acá. Así que nada más con saber cuál es más alta, la media, la moda, o si son todas iguales, ya uno debe saber cómo va a ser esa simetría, más o menos. Y eso es lo que ustedes se supone que contesten en el examen. Dependiendo de la moda, de la mediana y de la media. Dependiendo de cómo se comportan esos valores, usted va a determinar cómo va a ser la simetría de esa distribución, ¿verdad? Y también va a traducir eso a términos prácticos, como fue el examen. Fue un examen fácil, fue difícil, el desempeño fue bueno, fue malo, fue regular. Así que ahora vamos a comenzar con la primera medida central, que es la más sencilla, que es la moda. Pues cuando tenemos un arreglo de valores, lo que tienes que hacer es identificar dónde están los valores que más se repiten. En este caso es 12, ¿verdad? Se repite 8 veces, ningún número se repite 8 veces o más que 12. Así que lo vamos a presentar como aparece aquí, con este símbolo es igual a 12. Si fuese una distribución con clases no agrupadas, que esto que está aquí y esta tabla que está acá son las mismas. Lo único que aquí lo tenemos en un arreglo de valores y aquí lo tenemos con frecuencia, ¿verdad? Así que aquí lo que vamos a hacer es buscar la variable, o mejor dicho, la clase con la frecuencia más alta, que en este caso la frecuencia más alta es 8, que le pertenece a la clase de 12 otra vez, así que se presenta de la misma manera. La moda es igual a 12. Ahora pasamos a la media. Y la media, al igual que la mediana y la moda, se calcula dependiendo si tenemos una distribución de frecuencias con clases agrupadas, con clases no agrupadas o con un arreglo de valores. Así que vamos a comenzar con el arreglo de valores para la media, que es la fórmula que casi todo el mundo conoce. Y entonces vamos ahora a ver este ejemplo, ¿verdad? Así que tenemos aquí 4, 5, tenemos 9 números en total. Y entonces tenemos que sumar todos estos números, que nos va a dar 90. Pues aquí tenemos la fórmula, sustituimos los valores, ¿verdad? Si esto fuese en el examen, pues lo harían de esta manera. Y luego presentan el resultado.
¿verdad? Si es un número entero, pues lo presentan entero. Si le da un decimal, lo presentan con dos decimales, o redondeado a dos decimales. Ahora, si tenemos una distribución de frecuencias con clases no agrupadas, pues entonces tenemos esta fórmula que está aquí. Y vamos a suponer que tenemos esta distribución de frecuencias, ¿verdad? Aquí tenemos las clases que no están agrupadas y tenemos las frecuencias. Así que lo primero que tenemos que hacer es tener una tabla como esta. Y lo primero es buscar la n, que nos va a dar 26, que es sumar todas las frecuencias. Y después tenemos esta columna aquí que lo que nos dice es que vamos a multiplicar x por f. Pues vamos a multiplicar x por f, este número por este número. Para cada una de las filas hacemos eso y entonces sumamos todos estos números, que nos va a dar esto. Y entonces ahora ponemos esta tabla más pequeña y aquí está la fórmula que vamos a usar, ¿no? Y entonces sustituimos 1392 entre 26. Vamos al próximo paso, nos va a dar esto y luego lo redondeamos a dos decimales, que nos va a dar 53.54. Y ya con eso tenemos la media para una distribución de frecuencias con clases no agrupadas. Si tenemos una distribución de frecuencias con clases agrupadas y queremos calcular la media, podemos usar dos fórmulas. Esta es la primera, la fórmula clásica, que si tenemos una distribución de frecuencias como esta, con clases agrupadas, y luego tenemos esta frecuencia aquí, necesitamos una tabla como esta. Entonces vamos a sumar todas nuestras frecuencias para tener la n, que nos va a dar 1001, que diga. Y entonces ahora vamos a sacar el punto medio de cada clase, que viene siendo el primer número más el segundo número entre 2. O en otras palabras, el promedio o la media entre estos dos números. Así que hacemos eso para cada una de las clases. Aquí están los puntos medios. Y entonces aquí te está diciendo que lo que tienes que calcular es la multiplicación del punto medio por la frecuencia. O sea, esto por esto. Así que vamos a multiplicar 60 por 154.5 y hacemos el mismo para el resto de las filas. Y vamos a obtener todos estos números, los sumamos, ponemos la sumatoria aquí y ya tenemos los dos números que necesitamos, que es este número que está aquí y este número que está acá, que es la n. Entonces, si esto fuese en el examen, pues se presenta de esta manera. Ponen la fórmula aquí, hacen la sustitución de valores, hacen el primer paso y después aquí el paso final o la presentación de la respuesta final redondeada a dos decimales, que viene siendo 112.03, y ya está. Ahora, si fuésemos a utilizar la fórmula nueva o la alterna, pues entonces tenemos que usar esta fórmula. Así que si tenemos esta misma tabla de frecuencias para clases agrupadas, necesitamos una tabla como esta, donde lo primero, como siempre, vamos a sumar las frecuencias para saber cuánto es nuestra n, 1001. Entonces vamos a poner un 0 en cualquiera de estas clases. En este caso, como ya sabemos que la media es 112.03, pues vamos a poner el 0 en donde se encuentra la media, que es en esta clase de 110 a 119, ¿verdad? Porque 112.3, si no me equivoco, 03, se encuentra en esta clase de 110 a 119, así que ponemos el 0 ahí. Y normalmente uno pone el 0 donde uno sospecha que va a encontrar la media, o en la clase que uno sospecha se encuentra la media. Pero realmente lo puedes poner en cualquiera de las clases, no importa dónde tú pongas el 0, te va a dar el mismo resultado al final. Así que en este caso ponemos 0 aquí, entonces positivo 1, 2, 3, 4, y de aquí de negativo 1, negativo 2 hasta negativo 6 hacia abajo. Y entonces aquí nos está preguntando, o nos está diciendo que calculemos la multiplicación de la frecuencia por la, si no me equivoco, la d, lo que significa es la desviación de cada clase. Así que vamos a multiplicar la frecuencia por la desviación, que nos va a dar, por ejemplo, 60 por 4, pues 40. 160 por 0, pues me va a dar 0. 140 por negativo 1, pues negativo 140. Sumamos todo esto que nos va a dar negativo 247, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos ya los primeros dos números que necesitamos, que viene siendo el 1001 y el negativo 247. El tercer número que necesitamos es el punto medio de la clase donde pusimos el 0. Así que si pusimos el 0 aquí, tenemos que ir a la clase donde pusimos el 0, que es esta,
y sacamos el punto medio, que es 110 más 119 entre 2. Y entonces, después necesitamos el ancho del intervalo, que es el cuarto número, que ya sabemos que el ancho del intervalo aquí es de 10. Así que ahora podemos calcular, ¿verdad? Tenemos el punto medio, que es C, que es 114.5, que es el punto medio de esta clase, el ancho del intervalo, que viene siendo 10, que es lo que ponemos aquí, y entonces aquí en el numerador es negativo 247, que es este número, entre la n, que es 1001, y después de ahí orden de operaciones, y resolvemos. De aquí pasamos acá, de acá pasamos aquí, de aquí pasamos aquí, y entonces de aquí pasamos aquí a reportar 112.03. Y básicamente así es que se realiza con la fórmula nueva. Ahora pasamos a la mediana, ¿verdad? Porque ya terminamos la media con arreglo de valores, luego con clases no agrupadas y luego con clases agrupadas, con las dos fórmulas. Ahora vamos a la mediana. En la mediana, para un arreglo de valores, pues por ejemplo, la fórmula va a ser n más 1 entre 2, que nos va a dar la posición. Entonces aquí tenemos esta tabla donde tenemos una n que es impar. Como es impar, pues es bastante sencillo. N más 1 entre 2 te va a dar 5, ¿verdad? Y eso quiere decir que en la posición número 5 se encuentra el número medio, que en este caso es 2.5. Sí, y en este que está acá tenemos una cantidad o una n que es par, tenemos una n que es igual a 10, así que aquí tenemos que coger el 10, sumarle 1, dividirlo entre 2, que nos va a dar 5.5, que va a estar entre 5 y 6, que entre 5 y 6 tenemos 4.4 y 4.6, así que tenemos que sacar el promedio de estos dos números, que nos va a dar 4.5. Si fuese en el examen, pues este lo van a presentar de esta manera, ¿verdad? Si es una cantidad impar, pues es bastante sencilla. Hacen así, luego esta es la posición y luego buscan la mediana, que en este caso es esta. Si es un número que es par o una n que es par, pues entonces hacemos esto, buscamos la posición, que es 5.5, que realmente es 4.4 más 4.6 entre 2, y entonces encontramos que nos va a dar 9 sobre 2, que es igual a una mediana de 4.5, que es lo que vemos aquí. Eso es para arreglo de valores. Si tenemos una distribución de frecuencias con clases no agrupadas, pues en ese caso tenemos una tabla como esta. Tenemos aquí la X y la frecuencia. Pues lo primero es que necesitamos una columna para frecuencias acumuladas. Entonces, primero vamos a sumar nuestras frecuencias para obtener la n, y luego pasamos el 1 hacia acá, y luego hacemos 1 más 2 me va a dar 3, 3 más 2 me va a dar 5, y seguimos hasta que llegamos hasta arriba, que se supone que el número de acá arriba nos dé lo mismo que el de acá abajo. Si este número de acá arriba es diferente a este número, algo hicieron mal. Así que calculamos la frecuencia acumulada y entonces tenemos esta fórmula, donde lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger la n y la ponemos acá arriba y vamos a hacer algo como esto. Y entonces aquí cogemos una pausa, ¿verdad? Encontramos que 53 entre 2 es igual a 26.5. So que ahora hay que ir a las frecuencias acumuladas y ver dónde está contenido ese 26.5, en qué clase. Pues aquí, hasta aquí no está, 25 es menos a 26.5, aquí está. So que 26.5 está contenido en esta clase. So que eso se supone que la mediana se encuentra en esta clase, ¿verdad? Y vamos a utilizar la frecuencia de esta clase en el denominador y la frecuencia acumulada de la clase anterior en el numerador, que es acá arriba. Así que aquí va a ir 12 y aquí va a ir 25. Y entonces el límite real inferior de la clase donde se encuentra la mediana, en este caso, como x es igual a 14, el límite real inferior es 13.5. Así que una vez nosotros hagamos 53, por ejemplo, 53 entre 2, obtenemos este número, buscamos aquí en la frecuencia acumulada donde está ese número contenido. Para encontrar la clase donde se encuentra la mediana, pues usamos la frecuencia de esa clase, usamos el límite real inferior de esa clase también,
y usamos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Así que en este segundo paso, lo que hay que hacer es ahora sustituir estos tres valores. Hacemos esto y ahora podemos seguir al tercer paso, que es restar 26.5 menos 25, que te va a dar 1.5 entre 12. Eso lo divides, te va a dar .125 y después le sumas 13.5, que te va a dar 13.625 y se redondea para 13.62 y esa es la mediana. Así que si lo hacen en el examen, pues sería de esta manera. Ahora, si tenemos clases que son agrupadas, es la misma fórmula, pero le estamos añadiendo aquí el ancho del intervalo. Así que vamos a suponer que tenemos esta distribución de frecuencias con clases agrupadas, pues lo próximo que necesitamos es una tabla con frecuencias acumuladas. Así que primero sumamos la frecuencia, nos da 135, calculamos las frecuencias acumuladas, luego vamos a usar esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer que sustituimos 135 en la n, dividimos, nos va a dar 67.5 y vamos a buscar la frecuencia acumulada donde está contenido ese 67.5, que es en esta clase, ¿verdad? Porque aquí no está 49 menor que 67.5 y llegamos a 92, así que 67.5 está en esta clase. Así que vamos a utilizar el límite real inferior de esta clase, que es 12.5, la frecuencia de esta clase, que va a ir acá abajo en el denominador, y la frecuencia acumulada de la clase anterior que vamos a utilizar aquí, ¿verdad? Y entonces el ancho del intervalo que viene siendo 3, ¿verdad? Porque 13, 14 y 15 son tres números. De aquí vamos a poner 3. Pues entonces sustituimos aquí mismito y luego seguimos resolviendo, hacemos la división, encontramos este número así y tengo que hacer una pausa aquí. Cuando estemos haciendo cálculos, nosotros pegamos los números exactamente como nos da la calculadora. El mismo número que nos da la calculadora, no importa cuán largo sea, te lo va a presentar así mismito en los cálculos. Usted solamente va a redondear al final. Así que aquí, esto me da todos estos números, pues así mismito como salió la calculadora, lo voy a pegar aquí. Entonces, voy a multiplicar esto por 3, que me va a dar esto, se lo sumo a 12.5, obtengo esto y entonces al final redondeo a 13.79, dos decimales. Y con eso terminamos lo que es la unidad 8 de medidas de tendencia central. Ahora vamos a pasar a la unidad 9 de medidas de variación, que en este caso solamente vamos a discutir lo que es la desviación estándar, porque es lo único que realmente se cubre en este examen. Aquí tenemos la desviación estándar, que la fórmula es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados entre n-1. Este es el símbolo que ustedes van a ver en su libro del curso, este es el símbolo que van a ver en el resto de los libros de estadística, donde esta doble S en mayúscula lo que significa es sum of squares, que es suma de cuadrados en inglés. Así que esto que está aquí y esto que está acá realmente es lo mismo. ¿Okay? Y no importa qué tipo de distribución tengamos, ya sea arreglo de valores, clase no agrupada o clase agrupada, se usa esta fórmula. Lo que sí va a cambiar es cómo se calcula la suma de cuadrados, dependiendo de si es un arreglo de valores, si es una distribución de frecuencias con clases no agrupadas o con clases agrupadas. Y para los tres tipos de frecuencias hay dos maneras de calcular la suma de cuadrados, fórmula 1 y fórmula 2. Fórmula 1 van a ver que siempre va a implicar calcular la media y en fórmula 2 no es necesario calcular la media. Así que empezamos ahora con la suma de cuadrados para arreglo de valores, que esta es la fórmula, ¿ok? Así que si tenemos una tabla como esta, que para calcular la desviación estándar necesitamos la n y la suma de cuadrados, pues lo primero que necesitamos es una tabla así, donde vamos primero a sumar todas las x, es decir, sumar todos estos números, nos va a dar 88. Contamos la cantidad de números que tenemos, que en este caso es 11, y entonces calculamos la media utilizando la fórmula para arreglo de valores, que es esta que ustedes ven aquí. Así que 88 entre 11 me va a dar el promedio o la media, y entonces la pasamos acá. Y ahora podemos coger cada x y restar de la media. O sea, 10 menos 8, 9 menos 8, 8 menos 8, 7 menos 8. Entonces cogemos todas estas desviaciones y las vamos a elevar al cuadrado y las pasamos acá.
y entonces sumamos todos estos cuadrados y nos va a dar 28 y ya con eso tenemos la suma de cuadrados. ¿Por qué? Porque la suma de cuadrados es igual a esta fórmula que está aquí, que esto que está aquí es lo mismo que está acá abajo. Así que la suma de cuadrados es igual a 28. Ahora, si queremos usar otra fórmula como esta, pues necesitamos, por ejemplo, una tabla como esta. Empezamos sumando todas las x. Vamos a contar cuántas x tenemos para sacar la n, que son 11 números. Y luego vamos a elevar todas las x al cuadrado. 10 a la 2, 9 a la 2. Y después de eso las vamos a sumar todas. Y nos va a dar 732. Y entonces, para la suma de cuadrados, ya tenemos aquí los tres números. 732 va a ir aquí, 88 va a ir aquí y 11 va a ir acá. Y después sustituimos y resolvemos. 88 a la 2 nos va a dar esto. Luego dividimos entre 11, nos va a dar esto. Y después hacemos la resta y encontramos que la suma de cuadrados otra vez es igual a 28. Así que ya tenemos la suma de cuadrados y la n, que es 28, la n es 11. Ahora es cuestión de calcular la desviación estándar, que es con esta fórmula. Y es la misma fórmula que vamos a usar para todas las distribuciones. Suma de cuadrados es 28, n es 11, sustituimos, luego hacemos esto y encontramos aquí el resultado, ¿verdad? Entonces, en el examen lo van a hacer así. Y después, para presentar lo que es la varianza y la desviación estándar como resultado final redondeado a dos decimales, pues van a presentar la varianza, que es 2.80, y la desviación estándar, que es 1.67, así. ¿Okay? Ahora, vamos para la suma de cuadrados para distribución de frecuencias para clases no agrupadas, que la fórmula 1 es esta, donde si tenemos una distribución de frecuencias con clases no agrupadas, donde necesitamos que la n y la desviación y la suma de cuadrados para la desviación estándar, pues si tenemos una tabla así, usando la fórmula 1, necesitamos una tabla como esta, donde lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular la sumatoria de todas las frecuencias para obtener la n, que nos va a dar 34. Luego vamos a multiplicar todas las x por f, 5 por 4, 4 por 8, los ponemos aquí y después sumamos todos estos números, que nos va a dar 102. Ahora calculamos la media, que va a ser 102 entre 34, que nos va a dar 3. Así que la media va a ir aquí y entonces ahora vamos a coger cada puntuación con cada x y le vamos a restar la media. 5 menos 3, 4 menos 3, 3 menos 3, y ponemos las diferencias aquí o las desviaciones. Y entonces cogemos todo esto y lo elevamos al cuadrado. Y después cogemos todos estos cuadrados y los multiplicamos por la frecuencia. O sea, 4 por 4 me va a dar 16, 1 por 8 me va a dar 8, 0 por 10 me va a dar 0, 1 por 8 me va a dar 8 y 4 por 4 me va a dar 16. Pues sumamos todo esto y ya con eso tenemos la suma de cuadrados. ¿Por qué? Porque la suma de cuadrados es igual a esto que está aquí, que es lo mismo que está acá. Así que la suma de cuadrados es igual a 48. Si vamos a usar la fórmula 2, si no queremos calcular la media, pues entonces tenemos esta misma tabla, la convertimos en esto, sumamos todas las frecuencias para la n, multiplicamos todas las x por la frecuencia otra vez, pero en este caso vamos ahora a multiplicar esto otra vez por x, así que 20 por 5, 32 por 4, 30 por 3. Bueno, primero sumamos todo esto y después hacemos eso, tenemos esta columna y entonces sumamos todo esto también y aquí tenemos todos los números que necesitamos. Ahora esta es la fórmula, vamos a utilizar esta y ahora lo que hay que hacer es sustituir. Aquí vamos a poner 102, abajo vamos a poner 34 y aquí vamos a poner 354 y después se resuelve y encontramos que la media, que la suma de cuadrados es igual a 48 otra vez, lo mismo que obtuvimos con la fórmula 1. Ahora vamos a calcular la desviación estándar, que ya sabemos que la n es 34 y la suma de cuadrados es 48 para esta tabla de frecuencia con clases no agrupadas. Pues sería que la raíz cuadrada de 48 sobre 34 menos 1, otra vez la misma fórmula, 48 sobre 34 menos 1. Aquí adentro tenemos la varianza, sacamos la raíz cuadrada y aquí tenemos la desviación estándar. Para presentarlo,
lo vamos a hacer de esta manera: 1.45 para la varianza y 1.21 para la desviación estándar, que la redondeamos a dos decimales, lo mismo que arriba. Y como esto es igual a 6, pues esto cambia a 1, como esto es igual a 4, este 5 se queda igual, y lo presentamos así. Ahora, si es una suma de cuadrados para una distribución de frecuencias para clases agrupadas, aquí tenemos la fórmula 1, y aquí tenemos una distribución de frecuencias con clases agrupadas donde necesitamos para la desviación estándar la n y la suma de cuadrados. Así que para eso necesitamos una tabla así. Lo primero que vamos a hacer es sumar todas las frecuencias para sacar la n, que es 200. Luego vamos a sacar el punto medio de cada clase. O sea, vamos a coger este número, sumarle este número y dividirlo entre 2, que en este caso nos va a dar aquí todos estos números en esta columna, que es el punto medio de cada clase. Y luego vamos a multiplicar el punto medio por la frecuencia, o sea, 10 por 92, 10 por 87 y así. Y sacamos esta columna, que la vamos a sumar toda y vamos a sacar este número. Luego vamos a calcular la media. Así que vamos a coger este número y lo vamos a dividir entre 200. Así que tenemos la fórmula. Aquí tenemos el primer paso, sustituimos valores y después obtenemos que la media es 73.5. Así que ponemos la media aquí y ahora podemos coger cada punto medio y restarle la media, que es lo que te está pidiendo esto aquí. Así que viene siendo 92 menos 73.5, 87 menos 73.5 y así. Luego vamos a coger todos estos valores y los vamos a elevar al cuadrado y los pasamos aquí. Y entonces vamos a coger todos estos valores y los vamos a multiplicar por la frecuencia. O sea que va a ser 10 por 342.25, 10 por 182.25 y así. Y obtenemos todos estos números. Luego sumamos todos estos números y ya tenemos ahí la suma de cuadrados, que en este caso es 13.050. ¿Por qué? Porque la suma de cuadrados es esto que está aquí, que es lo mismo que está aquí, así que la suma de cuadrados es igual a 13.050. Ahora, si vamos a usar la fórmula 2, que es con esta fórmula, y tenemos una distribución de frecuencia la misma, con clases agrupadas, donde necesitamos la n y la suma de cuadrados para la desviación estándar, pues necesitamos una tabla como esta. Así que vamos a sumar primero toda la f o la frecuencia, que viene siendo nuestra n, 200 otra vez, buscamos el punto medio otra vez y entonces multiplicamos cada punto medio por la frecuencia otra vez, sumamos todo eso y entonces ahora vamos a multiplicar todo esto que está aquí por el punto medio. O sea, vamos a multiplicar esta columna por esta columna, que nos va a dar esto que está aquí, ¿verdad? Y luego sumamos todos estos números y nos va a dar esto. Y entonces usamos la fórmula para la suma de cuadrados, la fórmula 2, que viene siendo esta. Y entonces lo que hay que hacer es, para este valor, usamos este valor que está aquí. Para el numerador usamos este número y para la n, pues 200. Sustituimos y después resolvemos, ¿verdad? Esto se eleva al cuadrado, se convierte en esto, se divide entre 200, se convierte en esto y después esto menos esto nos va a dar otra vez 13.050, la suma de cuadrados otra vez. Así que ahora podemos calcular la desviación estándar. Ya tenemos la n, tenemos la suma de cuadrados, así que usamos esta fórmula. 13.050 entre 200 menos 1 se convierte en esto, ¿verdad? Y después esto se le saca la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar. Así que la varianza se redondea a 65.58 y la desviación estándar se redondea a 8.10 y se presenta de esta manera, ¿verdad? Y con eso cubrimos todo lo que viene en el examen práctico, cómo se debe calcular, cómo se debe presentar, cómo hacer todos los pasos. Entonces ahora, por último, pasamos al examen. Aquí usted va a llenar esta tabla como la ve aquí. Aquí va a presentar la moda como lo vio en los primeros slides de medidas de tendencia central de unidad 8. Esta tabla que está aquí y esta tabla que está acá lo van a hacer exactamente como el video. Aquí en el ejercicio 2 van a llenar estas columnas que están aquí y van a sumarlas
y van a contestar aquí. Solamente tienen que darle clic y empezar a escribir. Hacen eso para esta tabla o para esta tabla, ¿verdad? Van a llenar la tabla A o la tabla B. No van a llenar las dos. ¿Por qué? Porque si usted llena esta tabla, pues va a hacer los cálculos de la media en esta tabla. Si usted llena esta tabla, va a hacer los cálculos de la media en esta. Y entonces la tabla C, que es para las frecuencias acumuladas, pues esa tabla es para la mediana que van a calcular aquí. Entonces, aquí usted tiene esta tabla en el ejercicio 3, donde la frecuencia acumulada es viene siendo para la mediana, y esta columna de X por la frecuencia viene siendo para la media. Aquí va a presentar la moda de la misma manera que lo presentó en el ejercicio 1, en ese mismo formato. Entonces aquí va a calcular la mediana, aquí va a calcular la media, y entonces aquí, en función de cómo, ¿verdad?, de cuáles sean los valores de las tres medidas, usted va a ir al primer slide que vio en el video de medidas de tendencia central sobre las distribuciones y va a básicamente dejarse llevar de esa explicación. Entonces, aquí usted va a ir ¿verdad?, a esta parte donde están estos números y va a calcular la media, va a calcular la mediana. Luego va a hacer unas sustituciones. Lo mismo acá, va a hacer otras sustituciones y va a calcular la media y la mediana otra vez en estos dos. Y aquí van a explicar su respuesta como aparece en la respuesta de los ejercicios 8.7, ¿verdad?, que deben contestarlo en una oración bien breve. Entonces aquí van a ir a estos enlaces y esto lo van a contestar como una sola palabra. Si es cambio porcentual, pon cambio porcentual. Si es tasa de crecimiento, pon tasa de crecimiento. Si es tasa, es tasa. Si es proporción, es proporción. O sea, no tienen que poner una oración aquí. Lo mismo aquí. Aquí solamente van a presentar números. No van a escribir palabras ni nada, solamente números. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Y después el número que usted encuentra aquí y aquí, y lo mismo en esta de Colombia, son los números que van a utilizar para hacer los cálculos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí usted va a presentar el resultado como número entero, si sale como número entero, o si sale como decimal, pues lo va a redondear a 2 decimales. Pero eso va a depender también del tipo de medida o de variable que se esté midiendo. En este caso, usted tiene que determinar si homicidio se puede presentar como un decimal o como número entero. Así que tengan cuidado con eso. Y entonces aquí se pueden poner medios creativos, después que hablen de factores sociales y vínculos con psicología. Y entonces aquí tienen el ejercicio 6, donde dependiendo de lo que usted interprete de aquí, va a llenar una de estas dos tablas, la tabla 1, la tabla A o la tabla B. Si es la tabla A o la tabla B, para ambas se va a llenar esta parte, ¿verdad? O esta parte, que va a ser en función de lo que usted está leyendo aquí. Luego de que usted llene estas dos columnas en tabla A o en tabla B, usted va a seguir llenando el resto de la tabla, ¿verdad? Así que si usted llena la tabla A, usted va a llenar todo esto. Si usted llena la tabla B, pues va a llenar solamente esto y esto, ¿verdad? Si usted llena la tabla A, usted va a dejar la tabla B, todo lo que yo estoy sombreando ahora mismo, lo va a dejar en blanco. Si usted llenó tabla B, todo lo que está aquí sombreado en tabla A, usted lo va a dejar en blanco, ¿ok? Así que la media que usted calcule aquí va a ir como resultado final aquí. La n pues es simplemente una sumatoria, pero la media la va a poner aquí, que va a ser el resultado final de los cálculos que usted está haciendo acá. Así que usted no va a redondear aquí, usted simplemente va a calcular y aquí va a presentar el resultado final. O lo presenta acá, dependiendo si coge la tabla A o la tabla B. Y entonces, dependiendo de lo que usted obtenga aquí o lo que usted obtenga en estas celdas de acá, es lo que usted va a calcular aquí. Va a poner la fórmula y va a empezar a hacer los cálculos aquí. Y después va a presentar los resultados finales aquí. ¿Ok? Y entonces después tienen el ejercicio 7, que es
de cambio porcentual. Va a poner la fórmula de cambio porcentual aquí y entonces va a buscar los números de ambos años para establecer cuál es el punto de referencia. Es que, de acuerdo, la fórmula va a ser el periodo que vino primero. Así que van a sustituir los valores y resuelven. Y entonces todas las fórmulas las van a encontrar aquí al final. No todas las fórmulas las van a usar, pero todas las que necesitan están aquí. ¿Ok? Así que aquí el video. Les deseo mucho éxito en el examen. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, pues me puede escribir. Así que lo dejamos hasta aquí. Hasta luego.